Críticas, reacciones y diversas posturas porque López Obrador aceptó que se equivocaron en la asignación al presupuesto de las universidades. Te diremos por qué el tigre despertó con los estudiantes de la UNAM, quienes reclaman y exigen justas cosas. Ahora se podrán decomisar bienes por actos de corrupción, huachicoleo y encubrimiento. Y también te diremos qué se llevó lo mejor del programa. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 4 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! López Obrador acepta que se equivocó con las universidades. Nopal y Nopal Sisters, el tema que ha estado más en boga durante esta semana ha sido el anunciado recorte al presupuesto de la UNAM, del Instituto Politécnico, de la UAM y del Colmex. Por una parte, salieron los derechosos, quienes echaron espuma por la boca y por primera vez en su vida se preocuparon por las universidades públicas. Hasta dijeron los infelices que esa era una estrategia de López Obrador para tener a un pueblo ignorante y así poder gobernar de por vida. Por otro lado, estuvimos los que consideramos que si bien no era lo ideal el recorte a las instituciones, ya que había muchos más lugares donde se debía de recortar el presupuesto, como la millonada que reciben los partidos políticos, esto podría dar lugar a que se vigilara con lupa los recursos que reciben las universidades, ya que la mayoría de ellos terminan en los bolsillos de los altos directivos y jamás llegan a los centros universitarios, maestros y mucho menos a los alumnos. Pero bueno, más allá de la postura que tú hayas tomado, ¿qué creen? Pues que resulta que dijo el preji que siempre no. Y el día de ayer, López Obrador dio reversa al recorte presupuestario a las universidades públicas. Todos debemos de saber que durante la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, el nuevo Tlatuani dio un emotivo mensaje en el que informó que las instituciones educativas no tendrán un recorte en sus recursos para el próximo año, tal y como se había estado difundiendo en días anteriores, y que por el contrario, este se mantendría e incluso que podría aumentar. Nopal Rey, Nopal Sister, pela bien los tomates como cuchillo fino y elegante para escuchar las palabras de nuestro presidente. Aquí quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, de que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades. Y se presentó un presupuesto en donde, en efecto, hay una disminución de 5 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. Lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la NUIS, dije que si no aumentaba el presupuesto, iba a ser el mismo del 2018 más inflación. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Lo dije, pero no se registró en el presupuesto. Y esto ha creado inconformidades. Y en mi gobierno, cuando se cometa un error, vamos a rectificar. Porque no podemos aferrarnos. Decirles que tras este anuncio, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría de ellas aplaudiendo la decisión de López Obrador, en donde le dieron importancia al tema de reconocer los errores, tal y como lo señaló Twitter a MX. Otro punto a favor del gobierno de López Obrador: asume errores y busca su modificación inmediata. Eso también es inédito en este país y de todos modos exigimos #auditoría a las universidades. En el mismo sentido, lo expuso la hermosa y brava Fernanda Caso. López Obrador reconoce el error de reducir el presupuesto de las universidades públicas, se compromete a rectificar. Felicidades a todos los estudiantes y académicos que ejercieron presión. Un aplauso también para López Obrador en esta gran decisión.
Finalmente, también existieron quienes preguntaron y se cuestionaron si López Obrador recularía en otros temas relevantes como el aeropuerto de Texcoco. Así lo publicó José Antonio Crespo. Y en mi gobierno, cuando se cometa un error, vamos a rectificar porque no podemos aferrarnos, dijo López Obrador. Ojalá esa sea la tónica de su gobierno y no la de me canso ganso. ¿Rectificará Texcoco? Muchos piensan que sí. Sin embargo, más allá de estas reacciones, también existieron los que, como diría Peña Nieto, ningún chile les embona. Pese a que el presidente con cabecita blanca retomara el camino, escuchando el disgusto que ocasionó su decisión en primer lugar, no les quedó de otra más que atacar a los que habían apoyado a Andrés Manuel en el error. Y en este caso tenemos lo mencionado por los usuarios Inundation y Patricio Solís. Lo chido de que AMLO rectifique y dé marcha atrás en ciertas decisiones es los que quedan como tarugos. Son los que defendían el error unas horas atrás y luego no saben cómo desdecirse. Ja, 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 ja. La defensa de oficio. Hay corrupción y élites dispendiosas en las universidades públicas. Está bien que les bajen el presupuesto. AMLO fue un error, se corregirá y tendrá el mismo presupuesto del año pasado. ¿Qué pasó entonces? ¿Se cancela el argumento a la defensa? No para sino para el respecto a este tema, nos parece importante rescatar 3 puntos que vale la pena darles un especial seguimiento por su gran relevancia. En primer lugar, vale la pena destacar la humildad de este gobierno y en específico de López Obrador. Se los juro que esto se los digo por mi abuelita santa, sin ningún interés de por medio y mucho menos chayote. Pero esto que estamos viendo, este ejemplo de humildad con el gobierno de López Obrador, jamás se había visto con ningún gobierno. En nuestro país nunca habíamos tenido un gobierno que no le temblara la mano al reconocer sus errores y recular en sus decisiones. Esta no es la primera vez que sucede con López Obrador y me parece digno de reconocerse. Yo prefiero que tengamos un gobierno que sea frontal y directo y que acepte y reconozca y que diga, ok, la regué, pero vamos a dar marcha atrás y vamos a mejorar las cosas. A los anteriores gobiernos que teníamos, que cometían peores errores, pero por cuidar su imagen lo ocultaban al pueblo y dejaban que el error persistiera por culpa de su orgullo. En segundo término, me parece muy divertido que los comentócratas derechairos salgan a decir que los retratados como imbéciles son los que apoyaron a López Obrador, cuando en verdad es todo lo contrario. Tan es así que los que quedaron retratados como super tarados son precisamente ellos, ya que estaban haciendo sus teorías conspiranoicas y conspiralocas diciendo que eran las primeras bases de la dictadura pejista y no sé qué otras chaquetas mentales, que en menos de 2 minutos López Obrador las echó para abajo una por una, dejándolos muy mal parados a esa oposición de sofá. Aunque sí es de reconocer que gracias a este error, los abajo firmantes fifís por primera vez voltearon a ver a las universidades públicas. Pues por fin se olvidaron un ratito de sus ITAMs y de sus TECs de Monterrey, enterándose de que hay instituciones muchísimo más importantes en nuestro país a las cuales hay que defender, pero que por décadas ellos habían olvidado por sentirse de la élite mexa. Finalmente, más allá de la corrección al presupuesto, nosotros sí consideramos que se debe de auditar de forma externa los recursos federales que reciben las universidades públicas, toda vez que es una realidad que el dinero se está quedando enfocado en las cúpulas de poder y no en los que verdaderamente le dan vida a las universidades, es decir, en los profesores y alumnos. Como ya los vimos, muchos maestros reciben salarios miserables. Por ello es que nosotros apoyamos fuertemente al movimiento generado como #Auditoría a las universidades, movimiento en el que varios alumnos han exigido auditorías externas a sus planteles, no las que actualmente se hacen y que están más amañadas que un partido de la América, para así saber exactamente dónde terminan los recursos que se les deben de entregar. Para saber de una vez por todas dónde terminan los recursos federales que reciben, porque desgraciadamente en muchos de estos casos nomás no se materializa y no se ve dónde están toda esta millonada. Buscan juicio político contra el ministro de la Suprema Corte. No, Paloradi, ¿te acuerdas del dicho que dice calladito te ves más bonito? O te voy a dar una alcancía para que te ahorres tus comentarios. Pues de forma curiosa e irónica, algo así le está ocurriendo al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, quien es uno de los candidateados para ser el presidente de la Suprema Corte, que es el máximo órgano de justicia del país. Ministro que por andar de hocicón, o bueno, mejor dicho, por aprobón de irregularidades, merece ser enjuiciado por haber ejercido de forma incorrecta su cargo.
Todos debemos de saber que diputados del grupo parlamentario de Morena y representantes del Frente Unidos por la Cuarta Transformación presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda para el juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, por haber otorgado la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones. Esto debido a que el ministro no respetó la Constitución, ya que en los juicios de inconstitucionalidad no procede la suspensión. A ver, para que no se nos haga bolas el engrudo, debemos de estar conscientes que el ministro Pérez Dayán se pasó por el arco del triunfo la ley y la Constitución al haber ordenado una suspensión a la Ley de Remuneraciones cuando eso era ilegal. De acuerdo con Rafael García Zabaleta, Pérez Dayán argumentó el artículo 1 de la Constitución, ya que de acuerdo con el ministro no se respetaban los derechos humanos. Sin embargo, se convirtió en juez y parte, ya que en lugar de conceder la suspensión solo para jueces y magistrados, lo hizo para beneficio propio, otorgándoselo a todos los miembros del Poder Judicial, incluidos ellos como ministros de la Suprema Corte, para que no les redujeran su salario. Aquí lo más preocupante es que los ministros, quienes se supone que deberían de vigilar porque se cumpla siempre la Constitución, les vale 3 hectáreas de cacahuate que sí se respete en México la Constitución. Por nuestra parte, no estamos en contra de que los servidores públicos ganen un salario digno, pero una cosa es un salario digno y otra muy diferente es quererse hacer los riquillos a costas del pueblo. Por eso nos sumamos a la iniciativa para que al ministro Pérez Dayán sí se le enjuicie políticamente y de esta manera dejar una lección a los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de que no se les ocurran estar haciendo sus guisachadas ahí para cuidar los intereses de politiquillos mafiosos o que si no, que se atengan a las consecuencias. La cochina forma del ministro Pérez Dayán que no respetó la Constitución hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chepe la vez que intentó hacer un clavado romántico con su bella Dulcinea, pero el gusto se le transformó en susto. Ahora se podrán decomisar bienes por actos de corrupción, huachicoleo y encubrimiento. La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional con la que se amplía el régimen de extinción de dominio, con la que el Estado ahora podrá apropiarse de muebles e inmuebles que estén relacionados con corrupción, con encubrimiento y con delitos en materia de hidrocarburos. Todos debemos de saber que para que esta reforma constitucional se convierta en un hecho, solo hace falta que la mitad de las 32 legislaturas de los estados den su aval o aprobación y que el presidente de la República también la promulgue. Sin duda, este es un gran paso para poder reducir y acabar con la corrupción. Ahora va a quedar el paso más importante, ponerle nombre y apellido para que no se intente perdonar ni ser cómplice de ningún corruptillo de esos que tanto han desfalcado al país y que pronto podamos verlos enjuiciados y sobre todo que pronto podamos ver que ese dinero y esas propiedades se puedan recuperar para el beneficio de los mexicanos. Nestlé construirá una nueva planta en Veracruz. En una reunión con el presidente de México, López Obrador, la empresa transnacional Nestlé anunció la construcción de una planta procesadora de café en el estado de Veracruz. De acuerdo con Fausto Costa, presidente ejecutivo de la compañía, esta inversión será de $154 millones, la cual va a generar 10,000 empleos entre directos e indirectos. Extra, esta noticia seguramente le va a doler a los derechairos más que traición de la exnovia. Extra. Fuera de bromas, esta nueva inversión sin duda demuestra la confianza que tienen las grandes empresas en la administración de López Obrador. Pensar que sí se puedan generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo para millones de mexicanos hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Chalío la vez que su novia le dijo que sí quería casarse con él. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes de ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! En las últimas horas, diversos de los acérrimos enemigos de López Obrador vinieron circulando esta fotografía en donde se observa casi desmayándose a López Obrador el pasado domingo en Chiapas. Sin embargo, López Obrador dio una respuesta épica a sus detractores o a sus críticos. En específico, vimos las contundentes palabras cuando le hicieron la siguiente pregunta. El fin de